compañeras y compañeros diputados. México es un país con un potencial de desarrollo enorme. La palanca principal para hacer de México un gran país es su gente. Sin embargo, en pleno siglo XXI, el pueblo de México se encuentra manejado a través de esquemas sofisticados de explotación. Por ello, es necesario acabar con las prácticas abusivas que se inquistaron en nuestro país de la mano del neoliberalismo. Los postulados de los hermanos Flores Magón, de Zapata y Villa y de muchos otros libertarios logró plasmarse en la novedosa Constitución mexicana de 1917. La primera declaración de derechos sociales en el mundo se sostenía en tres pilares: la educación laica, obligatoria y gratuita, preceptos protectores de los trabajadores frente al poderío del capital, y la reforma agraria a través de un modelo de producción en el que se combinaba la propiedad individual de las parcelas con la solidaridad comunitaria. Estos tres ejes lograron aplicarse plenamente, pues los postulados sociales de la Revolución Mexicana fueron rápidamente debilitados. En la década de los 80, la elevación de los derechos sociales en México se hizo más aguda y profunda. Al introducirse el neoliberalismo, se creó una sofisticada red de privilegios, simulaciones y distorsiones que convirtió a México en una extensa fábrica de pobres. En la obra denominada Hacia una economía moral, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, explica que, de acuerdo con estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México, el poder adquisitivo del salario en México experimentó una pérdida del 88.71% en las últimas 3 décadas. Por otra parte, según el experto José Luis Calva, en el libro denominado México más allá del neoliberalismo, la participación de los salarios en el Producto Nacional cayó del 37% del PIB en el periodo 1970-1982 al 30.4% en el periodo 1983-1998. A su vez, el investigador Eduardo Ruiz, en la obra México, ¿por qué unos cuantos son ricos y la población es pobre?, destaca que la extensión sembrada con cultivos alimenticios pasó de las 3/4 partes en 1940 a menos de la mitad en 1980. El abandono en el campo, al desaparecer la ayuda técnica y financiera que los cardenistas brindaban a los campesinos, en particular al ejido, dio lugar a que los investigadores comenzaban a escribir sobre el hambre en el campo. Mientras que surgían grupos subversivos como los encabezados por Lucio Caballo y Genaro Vázquez en Guerrero. El neoliberalismo se caracteriza por prácticas depredadoras que impiden que los recursos lleguen a los trabajadores para transferirlos a las ganancias del gran capital. Andrés Manuel López Obrador ha iniciado el viraje recuperando espacios para los trabajadores. Se revirtió la exención de impuestos de que disfrutaban los grandes consorcios en perjuicio no solo de los trabajadores, sino de los micro y de los pequeños empresarios nacionales. La contención salarial, documentada en innumerables estudios e investigaciones, se está derrumbando gracias a aumentos significativos en los salarios mínimos y a la asignación directa de recursos para las familias mexicanas que durante décadas vieron mermados de manera ilegítima sus ingresos. No obstante, prevalecen hoy día muchas otras prácticas abusivas. Por solo destacar algunas, las comisiones y tasas de interés que cobran los bancos transnacionales a las y los mexicanos nunca se atreverían a presentarlas en los países donde se encuentran las compañías matrices. Es bien sabido que la principal fuente de ingreso de los bancos transnacionales se encuentra precisamente en México, donde los créditos son los más caros del mundo. La semana pasada,
un grupo de bancos fueron sancionados por haberse coludido para alterar las condiciones del mercado en bonos públicos. Asimismo, los precios de las y los mexicanos tenemos que pagar en un mercado controlado por grandes consorcios por disfrutar del servicio de telefonía móvil. Es también uno de los más elevados del mundo. Y así podría enumerar una larga lista de expoliaciones que el neoliberalismo permitió y postró a la pobreza y miseria a millones de mexicanos. En el 2007, con el propósito de depurar nuestra incipiente transición a la democracia, el Congreso de la Unión expidió la Ley para la Reforma del Estado. En la coyuntura nacional que hoy vivimos, estoy convencido de que desde Aguascalientes, en el centro de la República, es pertinente crear una comisión contra el neoliberalismo. El propósito de un grupo de diputadas y diputados de todos los grupos parlamentarios sería identificar las prácticas abusivas neoliberales como las que he mencionado. Bajo un esquema de parlamento abierto, habría que hacer acopio de los abusos que han dado lugar a que México padezca uno de los grados de desigualdad más altos del planeta. Junto con organizaciones sociales, asociaciones civiles e instituciones de educación superior, así como activistas, expertos e investigadores, habríamos de elaborar un catálogo con las prácticas abusivas neoliberales. Propongo la Comisión contra el neoliberalismo también como un espacio de diálogo para alcanzar el consenso y formular tanto iniciativas de ley como proposiciones parlamentarias para erradicar y corregir lo antes posible estas prácticas nefastas. El proyecto de decreto se plantea como una preceptiva que se adiciona a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. Estoy cierto que los partidos políticos que tenemos presencia en esta legislatura impulsamos valores, visiones de la vida e ideologías disímbolas. Compañeras y compañeros legisladores, hay que atrevernos a acabar con el neoliberalismo injusto y rapaz. Hay que atrevernos a dar el paso para acabar en forma definitiva con los abusos de este modelo del neoliberalismo. Por su atención, muchas gracias.